Muy buenas tardes a todos, barristas y no barristas. Gracias por acompañarnos en esta sesión de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos el tema técnicas para la investigación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Antes de darle la bienvenida a nuestro expositor, quiero aprovechar para darle las gracias a nuestra presidenta Claudia de Buen y a nuestro primer vicepresidente Víctor Olea, quienes nos honran con su presencia el día de hoy. Gracias por darse el tiempo de acompañarnos. Le quiero ceder el uso de la palabra a nuestra presidenta, querida Claudia, todos tuyos. Muchas gracias. Para mí es muy importante hoy hacer uso de la palabra justamente para darte la bienvenida, querido Gerardo, en esta nueva encomienda que la barra ahora sí que la barra te ha encomendado, valga la redundancia. Eres una persona que tiene mucho empeño y muchas ganas de hacer de esta comisión una gran comisión como ha sido, o sea, continuar con esta tendencia, a pesar de que tu juventud podía pensarse que no lo vas a lograr. Claro que lo vas a lograr, eres un joven y yo pienso que la edad no tiene nada que ver, son las ganas, es el empeño, son muchas otras características que hemos visto en ti, sobre todo Víctor Olea, el primer vicepresidente, con mucho tino me dijo, el indicado es Gerardo Hostos, y yo pues le confío siempre todo y por eso de alguna manera creí que estaba haciendo la mejor elección. Gerardo, estamos muy contentos de que estés coordinando esta comisión, de que empieces hoy con tu primera sesión. Ya tuviste una compartida, pero hoy tú eres el teacher aquí y estamos muy, muy contentos. Y bienvenido a nuestro ponente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es para nosotros, señor, un verdadero honor tenerlo aquí. Y es un tema de mucha importancia, el tema de la técnica para la investigación del delito de lavado de dinero. Seguramente nos daremos cuenta de una serie de elementos que usted nos va a traer hoy a la plática y que desconocemos, y sobre todo quienes no nos dedicamos al derecho penal, pero que es súper importante porque todos al final de cuentas representamos clientes y es fundamental saber si nuestros clientes tienen dinero de procedencia lícita o ilícita, porque pues, no queremos, la verdad es que abonar a este delito en lo absoluto. Muchas gracias, bienvenido a su casa, la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias, Gerardo, por iniciar también tu periodo de presidente, de coordinador de la comisión. Y pues adelante, ya no quiero quitar más el tiempo, me parece que debemos de empezar. Te saludo, Benjamín, subcoordinador también de la comisión. Sé que están haciendo un trabajo con armonía y con mucha comunicación, lo cual me parece genial. Adelante, muchas gracias por el uso de la palabra. Bueno, y doy la bienvenida a nombre de la barra a Víctor Olea, nuestro presidente electo, y a los demás amigos que por aquí veo a varios. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Claudia. Víctor, te cedo el uso de la palabra por si quieres comentar algo. Gracias, muy brevemente, Gerardo. Me uno en principio a lo que ha mencionado nuestra presidenta Claudia de Buen. Primero, en el tenor de que esta comisión de lavado de dinero es de la mayor relevancia dentro de la estructura de las comisiones de ejercicio y estudio profesional de nuestro colegio. Históricamente, desde que se fundó y se creó esta comisión, ha tenido grandes coordinadores, iniciando por nuestro querido Ambrosio Michel, después Tony López, Humberto Ayala, y ahora recayó la decisión del Consejo Directivo para encomendarte a ti, Gerardo, por tu capacidad, ciertamente por tu juventud, por tu empuje, pero ya a tu joven edad realmente has demostrado tu compromiso con nuestro colegio y tu capacidad personal e intelectual al respecto. Quiero decir, porque los conozco desde hace muchos años,
que Gerardo Hostos viene de una gran estirpe de abogados. Tuve el privilegio, el honor de conocer a tu abuelo, don Enrique Hostos. Aquí está Enrique, tu tío, tu papá, grandes amigos míos, pero de verdad vienes de una familia de abogados muy reconocida en el país, Gerardo, y tú no eres la excepción, eres ya una realidad a pesar de tu juventud. Y quiero reiterarte, como lo hizo Claudia, todo nuestro apoyo decidido en lo que necesites. Te deseamos la mejor de las suertes y además saludo a don Jesús, es un gran expositor. El tema para nosotros, los que sí nos dedicamos a esta materia, es del mayor interés. Te felicito, Gerardo, enhorabuena. Desde luego a Benjamín Domínguez, tu subcoordinador, sé que te va a ayudar y que van a hacer un gran trabajo conjuntamente. Enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, Claudia, por la cálida bienvenida. Me siento honrado de recibir tantas porras de parte de ustedes con la trayectoria y experiencia que tienen dentro y fuera de la barra mexicana de abogados. No sé si tengo la capacidad que ustedes creen que tengo. Lo que sí puedo confirmar es que tengo ganas y un gran compromiso por enriquecer a la Comisión de Lavado de Dinero en beneficio de nuestro colegio y en general de la cultura jurídica mexicana. Le quiero dar la bienvenida a nuestro expositor, que es el maestro don Jesús Benito Nares Pérez. Él es el subcoordinador de la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General de la República. Nos sentimos verdaderamente privilegiados por poder contar con la presencia de un funcionario público de su talla. Sabemos que para usted el tiempo es muy valioso porque la labor que usted encomienda es compleja e implica una gran responsabilidad y por lo tanto para nosotros es mayor el privilegio de poderlo escuchar. Antes de cederle el uso de la palabra, me gustaría también agradecer a mi subcoordinador Benjamín Domínguez por el apoyo. Efectivamente ha existido una coordinación entre nosotros que hizo posible la realización de esta sesión y le pediré que nos haga una breve reseña del currículum de nuestro expositor. Sí te agradeceré, Benjamín, que lo puedas resumir porque su currículum es muy extenso y nos podríamos echar prácticamente una hora escuchando sus méritos académicos y profesionales, por lo que si el expositor está de acuerdo, te agradeceré que nos hagas una breve reseña para poder entrar en materia. Por supuesto, de acuerdo, en que lo recorten, por supuesto. Bueno, pues gracias, don Jesús, con su anuencia. Don Jesús es abogado, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene un par de maestrías y un par de doctorados, tiene varias certificaciones, ha cursado estudios en México y en el extranjero, tiene una amplia experiencia como docente en distintos institutos, entre los que destaca el INACIPE. Ya lo comentaba nuestro coordinador, además tiene una posición importante. Básicamente, ese es nuestro currículum resumido, don Jesús. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Aprovecho también para saludar a Pablo Gómez Montt, que nos honra con su presencia. Él fue electo como candidato para representarnos en la Comisión de Elecciones por su notable participación durante muchos años en la barra mexicana y en la comisión. Le cedo el uso de la palabra a don Jesús, agradeciéndole nuevamente su tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias, no hay que agradecer, al contrario, el agradecido soy yo de ser escuchado por tan distinguidos abogados y abogadas. Agradezco a su presidenta, a su vicepresidente, a ti, Gerardo, y a tu vicecoordinador la atención de habernos invitado. Una disculpa, no pudo asistir mi titular, pero me dio la encomienda de hacerme cargo de esta exposición. Trataré de ser muy objetivo y, por supuesto, abierto al diálogo, Eso no lo
duden en ningún momento, porque para eso son las conferencias, para poder interactuar y enriquecer el acervo de todos nosotros en esto que es la abogacía. Este delito arranca a partir de lo que sería la Convención de Viena, que es el primer instrumento donde se preocupan por ver lo correspondiente al destino de los recursos que producen actividades ilícitas. Inicialmente podríamos decir que está enfocado en lo referente al tráfico de drogas y a lo que es la defraudación fiscal. Dos cuestiones que son opuestas, pero que generan recursos, y por consiguiente la preocupación de la comunidad internacional por trabajar en ese primer punto, que es cómo combato las operaciones con recursos que generan este tipo de actividades. El narcotráfico, como ustedes saben, en todo el mundo ha evolucionado y sigue evolucionando, pero genera grandes cantidades de dinero. Y bueno, ¿qué ocurre con ese dinero? No toca barandilla, no genera impuestos, no le corresponde nada a lo que es el servicio público de ingresos por ese rubro. De manera indirecta pudiera ser, pero a cómo se lavan esos recursos realmente es imposible. Y por otro lado, lo que era en ese momento la defraudación fiscal, el no pagar impuestos. Esa fue la preocupación en primer término. Esta Convención de Viena va a tener implicaciones porque no solamente se ocupa de estos dos puntos tan importantes, sino que se preocupa por ver cómo enfrentarlo con mejores técnicas para combatir ambos delitos. Y en esta primera convención que invocamos de Viena, se propone a los países miembros de la ONU trabajar en insumos jurídicos, es decir, cómo legislo una conducta que me pueda permitir, por un lado, investigarla y por otro lado, perseguirla. Pero no solamente eso, aquí lo importante es cómo aseguro los recursos, los decomiso y los llevo prácticamente al erario, que esa sería una preocupación de entrada. Ahora, está enfocado también en lo referente a la delincuencia organizada, esta primera convención, pero ese punto que nos interesa, el tema que tratamos, es precisamente lo que me motivó a mencionar este tipo de Convención de Viena. Luego también tenemos lo referente a la Convención de Palermo. La Convención de Palermo también trae insumos en ese contexto, pero aquí ahonda más en lo referente a técnicas de cómo los Estados miembros pueden regularlas en sus ordenamientos locales para ver cómo enfrento a la delincuencia organizada y cómo también combato lo referente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos dos instrumentos van a ser la pauta para que en México tengamos una primera regulación, y en 1990 se incluye en este caso en el Código Fiscal de la Federación un artículo que es el 115 bis, en donde ya hablan de lavado de dinero o blanqueo de dinero. Es nuestro primer instrumento jurídico en México. Va a estar vigente como una política gubernamental de cómo voy a enfrentar este delito. Después viene diríamos que se va a trasladar este tipo al Código Penal Federal y surge el artículo 400 bis en el año de 1996. En este año se va a incluir a nivel de Código Penal Federal y ya encontramos nosotros aquí el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y claro que para mí es un delito joven en el siguiente sentido. Hay muy poca preocupación por estudiarlo, por analizarlo y ver cómo voy a enfrentar ya como fiscal o como defensa este planteamiento o esta teoría que surge con motivo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y no solo eso, que nuestros tribunales lo conozcan en su implicación y cómo lo debo acreditar, porque encontramos ahí también un vacío espantoso y pareciera que la reforma 2008 en materia de seguridad y justicia dio pauta a ser muy garantista, pero lo adelanto un poquito.
Cuando hablamos de las técnicas que va a revisar y que va a autorizar un juez de control, pareciera que dimos un paso gigante a tutelar derechos fundamentales. Sí es cierto, pareciera que es un paso fundamental. Sin embargo, yo cuando veo lo que dicen nuestros jueces, a plantearles una técnica de información bancaria o una técnica de aseguramiento de bienes, y que los jueces ahí nos dan luego con la puerta, y en ocasiones dijéramos que son garantistas, pero ¿y dónde se queda el gobernado que sufre esos aseguramientos? Porque antes el Ministerio Público decretaba decomisos, aseguraba bienes, no decomisos. El Ministerio Público aseguraba bienes y ustedes como defensores podrían irse al juicio de amparo. Pero ahora, en carpeta de investigación, el Ministerio Público pide su técnica, se asegura el recurso. ¿Y cómo lo combato? Está en la etapa de investigación. Me la dio por un plazo el juez de control especializado. Y ahí queda un espacio donde el gobernado se queda prácticamente en el limbo jurídico. Pero bueno, ya veremos más adelante esa parte. Este 400 bis que comentamos de 96 va a estar vigente hasta que se apruebe una reforma y se amplía su espectro. El 14 de marzo de 2014 se promulga una reforma en la que se agrega una fracción segunda, y podemos darnos cuenta que en la fracción primera del artículo 400 bis encontramos 15 verbos rectores. Es decir, esos 15 verbos rectores conjugados con los 4 que contempla la fracción segunda, se pueden convertir en 386 hipótesis jurídicas de lavado de dinero. Vaya que requiere una especialización, por supuesto. Es algo muy arduo para el Ministerio Público, para el defensor y para nuestros jueces conocer de este tipo de delito. Ahora, nosotros ahí referimos que tenemos un tipo básico de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, contempla el delito precedente, la conducta que prevé la fracción primera y en su caso la segunda, y el elemento subjetivo, el conocimiento que debe tener aquel que verifica la conducta. Es decir, ese sería nuestro tipo penal básico de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero aquí viene lo interesante. Me contempla el mismo dispositivo legal en lo referente a cuando se use el sistema financiero, y surge entonces la atribución y obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para formular la denuncia que presenta en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso motiva que tengamos que trabajar en la investigación, porque la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es proporcionar de alguna forma indicios al Ministerio Público. No son pruebas, porque hemos escuchado por ahí luego que comenta eso el señor titular de la unidad. Mis respetos, pero no nos aporta pruebas, nos aporta indicios. Esos indicios tenemos que investigarlos nosotros y convertirlo en información de calidad que nos permite en su momento dado utilizarlo como dato de prueba cuando voy a la audiencia inicial, aspirar a ingresarlo como medio de prueba a través del órgano correspondiente en la etapa intermedia, y en su momento desahogarlo como prueba en el juicio oral. Entonces, no es tan fácil como pareciera. Es muy compleja la integración de la carpeta de investigación, por supuesto. Me exige vocación, me exige conocimiento, dedicación y sobre todo preparación. Ahora, me habla de indicios fundados o certeza de que provengan de una actividad ilícita. Y ahí la doctrina no se ha puesto de acuerdo en que si debe comprobarse el delito previo plenamente o si puede quedar a nivel de presunción, y poder estructurar mi ORPI prácticamente con lo que serían esos indicios fundados que me pide el precepto legal. Ahora, también, con motivo de la investigación que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a lo que es que le paguen los impuestos
y que vea lo que son su base de datos de los que generamos la riqueza en México de cualquier forma, ya personas físicas, personas jurídicas, generamos ingresos a la nación vía pago de impuestos. La Secretaría en este caso tiene facultades y al detectar que hay operaciones que pudieran ser relevantes por los montos inusuales porque el ciudadano generalmente no tenía esos ingresos o que le lleguen ingresos del extranjero, por ejemplo, a su cuenta, y que la Secretaría, al recibir los reportes, pueda también en este caso hacer denuncias y lo puede presentar en este caso ante la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También encontramos nosotros luego ahí lo referente a cómo me llegan los insumos. Es decir, voy a llegar un poquito ya más a lo que es nuestra materia. Encontramos indicadores. Los indicadores que nos proporcionan en las denuncias la Secretaría Técnica de Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera en su caso, son precisamente eso, son indicadores, no es prueba todavía. ¿Qué toma en cuenta en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera? Por ejemplo, que el titular de la cuenta es muy joven y bueno, excepcionalmente podría tener dinero por cuestión que es heredero, por cuestión de que se sacó la lotería, no sabe uno el origen, pero ahí precisamente surge el punto amarillo en el que nos motiva a tener que investigar si el recurso puede ser de origen ilícito. Y claro, también nos obliga a tener que establecer nuestro delito precedente. Ahora, otra cuestión de indicador tenemos, por ejemplo, la poca permanencia del recurso en las cuentas de los ciudadanos. Les ingresan 3 millones, 5 millones, 10 millones el día lunes y el martes ya los despacharon, ya los dispersaron. Eso también es otro indicador que nos motiva a revisar qué está haciendo ese ciudadano por virtud de que le está llegando este recurso. La riqueza inexplicable de un cuentaviente que maneja un rango de 30 a 40 mil mensuales, por ejemplo, y de repente empieza a tener millones en sus cuentas, 800 millones, 1,000 millones, y se queda uno realmente sorprendido. ¿De dónde salió el dinero? Le llegaron 30 millones, le llegaron 60 millones, y es otro indicador que nos lleva a investigar a ese ciudadano. Y transferencias sin justificación alguna. ¿Cuántas ocasiones también detecta el sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera que hubo operaciones y de que hubo transferencias y dice, bueno, pero ¿por qué recibió ese dinero? Cuando brinda unos servicios se genera un CFDI o se genera un recibo que emite el patrón cuando es asimilable a salario, por ejemplo, y tiene justificación, pero cuando uno ve ingresos de 3 millones, de 4 millones, y me acuerdo un señor por ahí que comentaba, es que son mis cursos, yo cobro 3 millones por curso, y le pagan en efectivo, ¿pueden imaginarlo? Le encuentran una maleta con 3,750,000 pesos y dice que los cobró de un curso. Dije, vaya, pues es un magnífico ponente, me imagino. Pero es donde vienen ahí las preocupaciones, ¿no? ¿De dónde viene? Y entonces ocúpate fiscal y chécate dónde salió ese recurso, porque ahí encontramos cuestiones evidentes de que el dinero puede ser de otro origen menos de un curso. Encontramos también que hay un representante legal de 50, de 60, de 60 empresas, por ejemplo. También motiva ahí una alerta para poder investigarlo. Encontramos domicilios comunes de las empresas, un solo domicilio y tiene 60 empresas. Es cierto que hoy tenemos la renta de oficinas, por supuesto, y tenemos oficinas por 1 hora, por 2 horas, pero cuando encontramos 60 empresas en una misma oficina operando, parece interesante. Entonces ahí también se activa la alarma de alguna forma para poder motivar una investigación. Encontramos socios incluidos como testaferros, o los socios de las empresas son amas de casa o de bajos ingresos. Nos hemos enfrentado en ocasiones de que recibió 60 millones de pesos y el señor es una persona pensionada. El problema es mayúsculo para ese pensionado porque le congelan su cuenta y ya no hay forma de que gaste lo que le llega de su pensión. Y lo más increíble es que fue utilizado ese señor, ese ciudadano, por ejemplo. Entonces, otro indicador es ese.
que son usados con engaños para efecto de pertenecer a alguna empresa, dan sus documentos, los llevan hasta lo que es el tiraje del acta constitutiva, firman y todo pareciera que va sobre la lancha feliz flotando ahí el ciudadano, pero cuando le congelan la cuenta es cuando viene lo preocupante. Hay domicilios inexistentes que también se señalan por parte de las empresas constituidas ante notario. Encontramos una falta de infraestructura. Hablan de una empresa y la empresa, para empezar, no existe. No tiene trabajadores, no tiene equipo, no tiene prácticamente nada. Y ahí hablamos de lo que son las empresas fachada o facturadoras. Empresas sin empleados, no tienen empleados. Encontramos operaciones con empresas que están bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo pudiste comprarlo? ¿Cómo pudiste venderle si tu empresa está bloqueada? Encontramos movimientos, operaciones que son preocupantes porque resulta que están involucrados algunos servidores de bancos, por ejemplo, instituciones bancarias, operadoras de bolsa que también luego están ahí inmersos en este tipo de conductas. Entonces eso va a motivar que se inicie la carpeta de investigación. Y decíamos, la puedo iniciar porque tengo una denuncia que puede formular cualquier institución. Y yo puedo iniciar conocimiento, pero voy a tener que requerir, si tocó el sistema financiero, la denuncia a la unidad de inteligencia financiera y directamente se hace la petición al secretario de Hacienda y Crédito Público. Quien va a hacer la investigación va a ser la unidad y es quien nos va a rendir en este caso la denuncia y lo que tenga en este caso respecto a ese delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Requiero la ratificación porque vamos a ver cuando lleguemos a lo que es la técnica, los jueces nos piden contar con esa denuncia de la unidad de inteligencia financiera, es decir, tutelando los derechos de los gobernados, los jueces de control especializados nos piden como un requisito dentro de la petición que vamos a analizar más adelante, que se cuente con la denuncia presentada por la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué obtenemos de una denuncia? Para empezar a plantear yo mi teoría del caso o el planteamiento de mi caso, como le quieran ustedes llamar. La doctrina habla de teoría del caso, aunque si lo revisamos puede ser un planteamiento del caso. Así como cualquier hecho jurídico que llega a nuestro conocimiento, voy a ver si ese hecho es jurídico y si tiene implicaciones penales o es de otra naturaleza. Entonces, lo primero que voy a revisar es quién es el contribuyente al que están denunciando. Es mi primera preocupación, ver quién es, para con base en ello poder pedir información al sistema de administración tributaria respecto a ese contribuyente. Luego de ahí voy a revisar lo conducente a los instrumentos financieros en que pudiera encontrarse involucrado, cuentas de inversión, cuentas de cheques, seguros capitalizables y todos los insumos financieros en que pudiera estar inmerso ese contribuyente. Y luego se queda uno estupefacto cuando ve uno operaciones que dicen 1,100 millones de pesos en la torre. Y es lo que se le aseguró y está reclamándolo. Pero bueno, y eso lo comentaremos más adelantito. Vamos a ver si tenemos en la denuncia el Registro Federal de Contribuyentes como clave para poder mandar la petición al SAT, en este caso, y poder solicitar la información respecto a lo que es el pago de impuestos. Vamos a revisar también lo referente si es una persona jurídica, quiénes son sus accionistas, las edades, quién es el presidente del Consejo de Administración, cuántas acciones se emitieron, cuáles fueron los montos, qué acciones tiene cada uno de sus socios en este caso. Y vamos a revisar lo referente a los domicilios. Mandaremos a nuestra policía a corroborar domicilios de los socios. La actividad económica que desempeñan en este caso nos va a interesar para darle un seguimiento y ver si existe la actividad que ellos están manifestando y sobre todo en los domicilios, porque muchas veces los domicilios no existen.
Y son indicios que vamos a ver en su momento, nos pueden ser útiles para en su momento pedir al juez una sentencia condenatoria en su momento. Los montos realizados en las cuentas, es decir, las cantidades que manejaron en este caso los socios y las personas a las que estamos investigando. Nosotros encontramos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales un artículo que es el 251, en el que nos establece los actos de investigación que no requieren control judicial, porque no afectan derechos de terceros de forma directa. Es de forma indirecta, eso sí puede considerarse de esa manera. Entonces nosotros recurrimos de entrada al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de Juan, respecto de Pedro. Tengo un negocio y manifiesto que tengo un negocio, entonces se le pregunta al IMSS si está dado de alta Jesús Nares, si tiene una empresa, si tiene empleados, cuánto genera de nómina, si es empleado, en dónde trabaja, cuánto percibe de ingresos, y son de alguna forma indicios que en su momento nos van a ser muy útiles cuando lleguemos al momento cúspide que es el juicio oral, aunque debo decirles que en ocasiones la prudencia es muy importante y terminan aceptando un procedimiento abreviado porque el cúmulo de información que logramos reunir hace ver que sí existe el hecho delictivo de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y hay abogados que, la verdad, mi respeto, son muy objetivos y muy profesionales y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer un juicio oral? ¿Para qué expongo a mi cliente? 5 años contra 3 años, 4 meses, pues la verdad es más benévolo 3 años, 4 meses que 5. Pero hay también ocasiones en que no, voy a juicio porque voy a ganar y resulta que pues no ganan. Les imponen 5 años y tienen que ingresar al centro de internamiento y tienen que compurgar parte de esos 5 años que les impuso el juez. Otra cuestión importante va a ser la información que nos genera el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que tiene bases de datos muy interesantes y ahí nos da información de calidad que podemos después corroborar con otras técnicas de investigación. En el caso de las personas jurídicas, vamos a pedirle, por ejemplo, al notario que emitió, en este caso, el documento de acta constitutiva, para que nos informe quiénes la integran, cuándo fue el evento, y de ahí obtener información para corroborarla con el sistema de administración tributaria y en su momento con el IMSS y luego en su momento con el juez de control. También vamos a pedir información al notario para que nos proporcione copia del acta constitutiva y con eso podemos también mandar a la policía a corroborar domicilios. Esto no requiere control judicial, por supuesto. La policía va y me corrobora existencia de personas, existencia de domicilios, de negociaciones, si es cierto lo que se expresa en las actas constitutivas, el objeto social de la empresa. Eso va a ser fundamental para nuestra investigación, que la policía lo corrobore. Me va a establecer la identidad, ocupación de las personas, su círculo social, el hábitat, también va a ser importante, por supuesto, sus diversiones, su nivel de vida, inspección de domicilios, si estos existen, cuál es la apariencia. Parece muy subjetivo eso, por supuesto, pero cuando lo aterrizamos con objetividad, va a ser un indicio que puede ser fundado por virtud de los ingresos que tenga ese ciudadano. En lo que se refiere al sistema de administración tributaria, vamos a pedirle en este caso su aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Y a pesar de que hoy el sistema de administración tributaria hace un trabajo muy puntual en cuanto a la identificación de los causantes, en ocasiones encontramos que hay falsificación de información y no existen, pero bueno, es una parte importante para nosotros. El reporte de movimientos de situación fiscal, ingresos, egresos,
los FDIs que genera la persona física, los FDIs que genera la persona jurídica, la declaración informativa de operaciones con terceros, que es otra cuestión que también va a ser de peso por los ingresos. Las declaraciones ante notarios, los notarios también tienen información puntual porque ellos enteran impuestos y ellos también tienen por consiguiente una base de datos en la que reportan al sistema de administración tributaria. Los sueldos y salarios que se generan, porque en ocasiones son por honorarios, pero otras son por asimilable a salarios, y va a ser información de calidad. Si la persona a la que estamos investigando ha pagado intereses, por ejemplo, cómo se encuentra en el momento fiscalmente hablando, es una constancia de situación fiscal para estar corriente de sus pagos mensuales, trimestrales y en su momento anuales. Eso va a ser de peso también. Si tiene registros de importaciones o exportaciones de servicios, o en este caso de mercancías, si tiene ingresos en dólares del extranjero, si hubo remesas al extranjero en moneda nacional o extranjera, también va a ser una cuestión que nos puede ayudar mucho en la investigación. Luego vamos a ver lo referente a la cuestión patrimonial en cuanto a lo referente al registro público sobre propiedades, sobre negocios, el registro de los socios, en el caso de las personas jurídicas, lo conducente a quiénes son los accionistas, quién es el gerente administrador y su objeto social. Esto lo podemos obtener del registro público de la propiedad. Es un área que no tiene control judicial. Podemos hacerlo porque no estamos afectando directamente todavía al ciudadano. Pero viene la parte importante para nosotros, que es los actos de investigación que requieren control judicial. Y bueno, el primer acto, dentro del paquete que contempla el artículo 252, encontramos el referente a la orden de cateo. Híjole, maestro, pero ¿para qué quiero un cateo si estoy investigando operaciones con recursos de procedencia ilícita? Bueno, ahí esta orden de cateo es producto de una investigación que ya realizamos, en la que no afectamos derechos, pero ya obtuvimos un orden de aprehensión, por ejemplo, y requiero aprender a las personas contra quien obtuve el orden de aprehensión. Están en un domicilio y pretendo ejecutar el mandamiento judicial. A efecto de no violentar derechos, obtengo un orden de cateo que puedo tramitar por cualquier medio ante el juez de control especializado. Voy a señalar domicilio, persona a la que busco, mandamiento judicial que me fue obsequiado, el nombre de la persona que estoy buscando, la media filiación, quiénes van a ejecutar esa orden de cateo, el día y hora en la que yo prefiero que se me autorice, puede ser en horas extraordinarias, porque la persona llega en la noche y ya no sale, por ejemplo, o porque en el día no se le ha visto en el domicilio. Entonces sería una posible razón de por qué pido un orden de cateo. Otra, cuando logramos, por ejemplo, la intervención de comunicaciones privadas y tenemos información desde dónde están operando, por ejemplo, alguna empresa facturadora, ahí podemos nosotros también pedir al juez un orden de cateo a efecto de buscar objetos, instrumentos o producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Equipos de cómputo, recursos, en este caso efectivo, porque en la escucha luego se obtiene información de que vete a tal banco y abres una cuenta con 10 millones, ahí está la maleta. Te vas al banco tal y llevas 5 millones y buscas a fulanito. Te vas al banco tal. Entonces, la intervención de comunicaciones, que es otra técnica que requiere control judicial, va a ser también de mucha ayuda cuando logramos, por ejemplo, establecer que son operaciones, pero también se encuentra vinculado con delincuencia organizada. Y ahí se abre el espectro y por supuesto que podemos ahí pedir la intervención. Vamos avanzando y ahí la idea es obtener esa autorización judicial para efecto de que nos permitan allanar el domicilio legalmente y buscar los indicios producto del delito que estamos
investigando, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, la técnica que para mí es estrella en este delito que investigamos es lo referente a obtener información bancaria que se encuentra protegida por el secreto bancario. Si ustedes recuerdan, antes de que la Corte se pronunciara en el sentido de que se requiere control judicial y por virtud de la reforma en la que surgen los jueces de control especializados, ya hoy tenemos que tener un control judicial sobre información bancaria. Y entonces ahí los jueces sí se ponen muy exigentes y bueno, no se me hace que sea extremo, pero son derechos que todos tenemos tutelados en cuanto a la información de nuestras cuentas bancarias e inversiones. Y bueno, un primer requisito que se tiene que tener en la solicitud que se elabora para plantearle al juez de control esa autorización es lo referente a que le fundemos y motivemos por qué estamos solicitando esa técnica de investigación con la supervisión del juez de control. Puede ser por cualquier vía. Desde antes de la pandemia podía solicitarse por correo electrónico. También podía ser generar la audiencia, comparecer ante el juez, que el juez me escuchara y una vez que me escuchara se pronunciara sobre la concesión de esa técnica de investigación donde me autoriza obtener información bancaria. Y bueno, un segundo requerimiento es que quien la solicita se encuentre facultado para ello. Quien la puede solicitar es el fiscal especializado en materia de delincuencia organizada, pero también puede delegar la atribución al titular de la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda. Entonces ahí tenemos que la debe suscribir el titular de la unidad. No puede firmarla ningún encargado. Va con firma del titular y va de una cuenta personal del titular para efecto de hacer la solicitud. Y me parece que eso de alguna forma le da seguridad a lo que se está haciendo y sobre todo el derecho de terceros se encuentra perfectamente protegido. Ahora, también requiero tener una investigación iniciada con motivo de esos hechos que estoy investigando, una carpeta de investigación, o también puede hacer cuando teníamos averiguaciones previas. También se requería ese control judicial. Debo tenerla iniciada, debo indicar cuál es el número de carpeta y por supuesto que ahí se abre un abanico porque me exige en este caso en la petición que yo le formulo al juez de control qué actos de investigación he practicado hasta el momento que me hacen presumir que requiero esa información para efecto de lo que serían las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, el objeto y necesidad de la medida, principio de proporcionalidad, y el juez tendrá que hacer una ponderación. Si la medida que estoy solicitando es la más idónea y pertinente para lograr el objetivo del fiscal. Bueno, qué mejor que tener un control que el juez me autorice y yo pueda ver cuántas cuentas tiene, qué cantidades maneja, en qué instituciones bancarias se encuentran, y eso lo va a revisar el juez en mi planteamiento. Me exige también mi petición el nombre, denominación o razón social del titular, en este caso de las cuentas, los usuarios de las cuentas, y datos que me permitan establecer con puntualidad que se trata de Jesús, de Alberto Martínez, Pedro Pérez. O sea, la certeza es muy importante en este caso porque el juez, al ver que no estoy siendo preciso en la nominación de la persona que yo quiero investigar, me va a negar en este caso la técnica. Y bueno, ahí pueden ustedes ver que sí existe un control estricto jurisdiccional en esa parte. Si tengo el número de cuentas, el número de contrato, si tengo qué tipo de institución bancaria es. Y bueno, a nivel sistema financiero encontramos muchos tipos de cuentas que me permiten tener movimientos bancarios. También cuentas en el extranjero, cuentas acá en México, eso también puede ser motivo de autorización, pero tengo que darle al juez información muy puntual y eso me tendría que haberlo ya investigado con antelación. La institución donde se encuentra en este caso la cuenta aperturada
para efecto de que el juez así lo establezca y pueda darme la autorización. Ahora, ¿qué es lo que le pido al juez? Y aquí va a ser importante que yo le pida en este caso el acta de apertura, el formato de apertura con las firmas autógrafas del titular, el número de cuenta, el tipo de cuenta, y puede ser también que sea una petición en la que diga todas las cuentas que puedan tener fulano de tal, con homoclave, con registro de causantes tal y homoclave tal, para evitar que haya alguna sinonimia y que pudiera yo afectar a personas que no se encuentren involucradas en el delito que estoy investigando. Otra cuestión fundamental de mi petición va a ser el periodo por el que yo estoy solicitando esa autorización, de 2011 a 2018, de 2015 a 2020, exactamente de enero de 2015 a diciembre de 2020, por ejemplo. Debo ser muy puntual para efecto de que el juez lo pondere en ese contexto. Depósitos, retiros, recepción de recursos, envíos dentro de México al extranjero, instituciones bancarias locales o extranjeras, si hay transferencias electrónicas, y hoy tenemos un mundo enorme de transferencias electrónicas, depósito de cheques, pagos interbancarios, todo lo que pueda ser detectado por el sistema financiero. El problema es con lo que no tiene sistema financiero, donde luego viene el problema mayúsculo. Pero bueno, eso lo trataré yo en la parte final de mi exposición. Otra cuestión a tener que invocarle, en este caso al juez, si quiero que me autorice que yo lo solicite directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o si requiero que él gire el mandamiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y a través de la autorización que el juez nos expide, se emiten los formatos del CIARA, que es un sistema de comunicación entre la autoridad ministerial y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para generar el CIARA, se mandan por correo electrónico, encriptados, y se obtiene la información. Esa es una primera parte que nos debe interesar como ministerios públicos y como defensores. Yo reviso la carpeta y lo que voy a tener que revisar es la petición que se hizo de autorización de control judicial para efecto de información bancaria. ¿Qué pidió el fiscal? ¿Qué le autorizó el juez? ¿Qué le informó el banco, la institución, en este caso inmersa en esas operaciones? Que no haya ni más ni menos de lo que el juez me autorizó, estricto sentido de aplicación de la ley. Como fiscal, debo tener un cumplimiento al deber de objetividad. Si me mandan información que yo no pedí, le tengo que informar al juez de control para que él me autorice a destruir lo que yo no solicite. Y digo, eso es una parte del deber de objetividad que tenemos como institución de procuración de justicia. Si no lo hago, tengo el riesgo de que la defensa se percate y lo hagan valer en la audiencia inicial, por ejemplo, y que el juez me dé un buen correctivo. La vergüenza es más que suficiente, aunque no me impusiera ninguna multa, sería preocupante que me hiciera ver que no estoy cumpliendo con el deber de objetividad y lealtad para con el sistema de justicia penal. Otra cuestión surge posteriormente, esa es la técnica de obtener información bancaria. Luego viene la técnica que es más importante para los defensores, los imputados, por supuesto, y para el Ministerio Público como obligación de asegurar cuentas. Es decir, yo no puedo asegurar cuentas como se hacía de antaño. Hoy requiero control judicial. Si no tengo control judicial, pueden combatirlo vía juicio de amparo. Y es casi seguro que me lo ganen, porque la atribución se encuentra ya de alguna forma rebasada. Hoy debo tener control judicial sobre ese aseguramiento de bienes. Así como lo mencioné, tendré que tener los mismos requisitos, pero aquí tendré que agregar en mi planteamiento al juez que le solicito me autorice a asegurar recursos monetarios, puede ser un primer rubro, o bienes muebles o inmuebles, o derechos de propiedad, de usufructo, derechos sobre acciones, derechos sobre seguros de inversión, y todo aquello que pueda representar recursos y que se encuentren dentro del sistema financiero para efecto de que el juez, ponderando mi petición, me autorice su aseguramiento. Entonces, ahí cuando el juez me autoriza, se generan los CIARAS
y se comunica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se aseguren esas cuentas. Ya están aseguradas las cuentas. No puede tocarse ni un centavo sobre esas cuentas. Esa será la segunda técnica con control judicial que me repercute un mayor tiempo de ocupación, porque elaborar una técnica me lleva tiempo, y luego cuando el juez me la autoriza, dar cumplimiento a la expedición de los CIARAS y hacerlos llegar, en este caso, a la comisión y comunicar al juez que ha quedado cumplido lo que él me ordenó, porque me dan tiempos. Estas dos técnicas se suman a la orden de cateo y a la autorización de intervención de comunicaciones privadas, que en su conjunto diríamos que son 4 técnicas que puedo utilizar en este tipo de delito. También vemos nosotros que la misma ley federal me contempla en su artículo 9, por ejemplo, lo referente a cuando estoy investigando delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la coordinación que debe existir entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con lo que sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En lo que sea cuestión fiscal, va a ser Hacienda con la Procuraduría Fiscal y con el Sistema de Administración Tributaria. Son una conexión estrecha entre esas 3 áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando encontramos cuestiones de economía, vamos a los registros públicos de la propiedad y del comercio, que nos da una gran cantidad de información y que podemos después corroborar con investigación que hace la Policía Federal de Investigación. También encontramos nosotros que nuestra policía puede hacer seguimiento de personas, observación en lugares públicos, que es otra cuestión que contempla el artículo 11 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la utilización de medios e instrumentos como sean los drones, por ejemplo, en lo que son áreas públicas. Para poder ingresar a áreas protegidas requerimos también control judicial. Por ejemplo, personas que viven en alguna sección que se encuentre con mallas protectoras y que no pueda acceder uno. Para poder mandar el dron a vigilar, requerimos en este caso una autorización del juez de control para efecto de no violentar derechos fundamentales de los moradores de los inmuebles que andamos vigilando, que casi no se utiliza esa. Lo que más utilizamos es vigilancia en físico y en sitio, a distancia. Y eso permite que nuestra policía nos genere información que después puede ser explotada cuando se da información de calidad que me permite en este caso llevarla a nivel de lo que es informe de policía, porque el policía va a ser a través de quien vamos a incorporar esa información en su momento. También encontramos lo referente a la vigilancia electrónica, con lo que son las cámaras de C5, C4, C3, algunas cámaras privadas, que en ocasiones hemos tenido que recurrir a ellos, nos las facilitan, a través de nuestro experto se va y se obtiene la información en cámaras de seguridad interna, se embalan y se les da tratamiento de indicio para efecto de incorporarlo en su momento a través de ese policía o de ese perito en cibernética que hizo la obtención de esa información. Seguimiento de personas, colaboración de informantes, aunque eso ya no lo tenemos vigente de alguna forma, no usamos informantes. Ahora, la intervención de comunicaciones que contemple el artículo 252, fracción tercera, que sí nos es útil cuando tenemos ya información muy avanzada y tenemos quiénes son y tenemos números telefónicos, solicitamos a los jueces de control que nos autoricen esa intervención de comunicaciones. Y hemos tenido algunos éxitos en algunas investigaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por virtud de ese tipo de técnica, que es las escuchas, nos lo autoriza el juez en este caso, nuestra área de especializadas en las escuchas, hace los resguardos, hace los informes, y a través de esos compañeros expertos en la técnica de escucha, lo incorporamos en su momento al juicio oral.
Eso impacta mucho porque es información de primera mano, pero debo decirles algo muy importante. Se le comparta a la defensa en el descubrimiento probatorio y ustedes ahí tienen información de gran calidad por lo que viene en las escuchas. Y no es nada inventado, porque ahí vienen las voces, escuchamos los diálogos, escuchamos los mandamientos que hacen los integrantes del grupo delictivo. Fulano, te vas a tal lugar y pones el letrero afuera de la casa, recuerda, la empresa es Manzana del Arte, y recuerda poner el número afuera, que es el número 25, va a llegar a las 10 de la mañana al banco para hacer la inspección, checa que esté el escritorio adecuado, las sillas de recepción al público. No se te olvide el emblema que va dentro de la casa, no se te pase, pero apúntalo por favor. Eso sale en las escuchas, fíjense, y ni modo que digamos que no. Oye, papá, te toca irte al banco, te vas a Bancomer, al que está en Metepec, depositas tanto, por favor. Sí, 10 millones, te va a atender Juan, te va a atender Pedro. Eso está a nivel de escuchas. Entonces ahí esa información para mí es de calidad y por supuesto los jueces la reciben y se imponen de esa información y la verdad es que nos da una alta probabilidad de que logremos éxito porque todo en su conjunto logra convencer a nuestros jueces de que sí estamos diciendo la verdad y estamos integrando delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También tenemos como técnica de investigación, finalmente decíamos el orden de cateo, que ya quedó de alguna forma agotado el tema, lo traía por aquí apuntado. ¿Y ante quién se promueve esta técnica? Por ahí nosotros encontramos que el artículo 16 establece la existencia de los jueces de control que nos van a autorizar las técnicas. Pero también después el Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo 003 de 2017 y después emite otro acuerdo que es el 05 de 2018 en los que establece el Centro Nacional donde están nuestros jueces de control adscritos en lo que es técnicas de investigación, arraigos e intervención de comunicaciones privadas. Esa es la nomenclatura de estos jueces que están en ese centro nacional. Pero también si ustedes checan el artículo 252 en su fracción sexta me establece y las otras que procedan. Ahí saben un espectro muy amplio y es donde surge la técnica de autorización de información bancaria y del aseguramiento de cuentas. El orden de cateo sí está regulada, la intervención está regulada, pero ahí nos queda la parte sexta, en donde sí nos da la opción para pedir esas técnicas. Y luego por ahí viene una acotación que me interesa, que me parece que es interesante, porque si ya tengo judicializado el asunto y requiere este tipo de técnicas, el competente va a ser el juez de control que dictó el auto de vinculación a proceso. Entonces ahí él va a ser el competente para efecto de conocer y en su momento resolver sobre ese planteamiento de técnica. Les comento rápidamente un asunto que yo integré hace 1 año y medio, estuve en un juicio, nos tocó ir a un juicio con nuestros compañeros, y detienen, por ejemplo, un señor para hablar de lo que sería un hecho delictivo de operaciones con recursos donde no hay nada que ver con el sistema financiero, pero que sí lo integramos con indicios que en su valoración periférica permitieron que el juez se convenciera de que sí era una operación con recursos de procedencia ilícita. Detienen a bordo de un camión, bajando de un camión, un señor en una caseta de cobros y le encuentran la cantidad de 3 millones de pesos. Él dice que va a comprar camiones, marca Volvo. Resulta que lo detienen, lo pone a disposición del Ministerio Público, se inicia la carpeta de investigación. Él va a comprar camiones Volvo y lleva 3 millones de pesos en efectivo. Lo primero que hicimos fue contactar al jefe de cumplimiento de la empresa Volvo y lo entrevistó nuestra policía, cómo trabaja la empresa, cómo vende sus camiones. Y dice, bueno, para empezar, no vendemos camiones en efectivo, no recibimos efectivo. Todo es vía transferencia electrónica, cheque o financiamiento por parte de la empresa.
leasing que tiene Volvo, por ejemplo, ¿no? Te lo doy en arrendamiento puro y al final me pagas el remanente y vámonos, acabó. Entonces ahí, para empezar, el primer indicio importante para nosotros fue ese, del jefe de cumplimiento, que nos dijera cómo venden sus camiones. El señor que es detenido dice que tiene una empresa, su hermano, de autotransporte, del nombre de la empresa. Mandamos a nuestra policía a checar el nombre de la empresa. Se meten en Google y no encuentran más que el nombre de la empresa, su nominación, pero van al domicilio que tiene y resulta que es un edificio de departamentos. Ahí no hay ninguna empresa. Entrevistan a morador del piso 3, donde según está la empresa, y dicen, no, señor, mire, esa bolsa que está ahí está llena de información de esa empresa, pero aquí no vive nadie con ese nombre. No sé ni de quién sea. Esa caja que está ahí es de toda la mensajería que ha llegado de esa empresa. No sé ni quién sea, ni a quién se le ocurrió poner este domicilio y el departamento 203 del piso 3. No, esta no es, de empezar. El hermano lo entrevistan, el supuesto dueño de la empresa, y dice, bueno, es que yo trabajé en una empresa, me liquidaron y ese recurso que me dieron a mí, se lo di a mi hermano, le di 2 millones a mi hermano para que tuviera un soporte. Mi comadre Chanita me prestó 300,000, mi comadre Juanita me prestó 300,000 y mi hermano había ahorrado 400,000 pesos. Esos son los 3 millones de pesos. Se verifica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el hermano no tiene ninguna liquidación, no estaba de alta como trabajador, ni estaba de alta como patrón, pero estuvo 1 año, se suspendió su actividad y no volvió jamás. No tuvo empleados, la empresa no tuvo empleados. El hermano que tenía según 400,000 se mandó pedir informes al IMSS, no estaba de alta. Al ayuntamiento de su domicilio, que era en Vallarta, no estaba de alta como empresario, ni como trabajador, ni como nada. Mandamos a entrevistar a Chanita y a Juanito. Oye, ¿usted le prestó? Mire, yo no sé nada. Me hizo firmar un pagaré, yo se lo firmé y me deben, según me debe, pero mire, yo no le presté nada, que entre nos, yo no quiero tener problemas. Se pide información al banco respecto a la señora Juanita y tiene una cuenta de ahorros por 350,000 pesos, no tiene movimientos más que sacó 1,500, para nada tuvo movimientos en su cuenta. Se pidió informes de la otra señora, tampoco tiene cuentas, tiene una cantidad de 310,000 pesos, no tiene ninguna salida. Toda esa información se logró llevar ante el juez del Tribunal de Enjuiciamiento, por supuesto. Luego, además, logramos contactar a su contador y el contador le dijo, no te preocupes, mira, tú ve, das el enganche del camión y ya después consigue los CFDI, no te preocupes, eso los compramos, no te preocupes, lo resolvemos de alguna forma. Para el CFDI lo compramos. Logramos que el contador fuera a declarar a juicio y en contrainterrogatorio quedó evidenciado que él le sugirió dar el enganche de los camiones en la venta directa en lo que son centros de venta de automóviles, camiones usados. De total, va en efectivo, pero no te preocupes, lo cubrimos con CFDIs y terminó por aceptar que sí le dio esa sugerencia. Todo en su conjunto logró convencer al Tribunal de Enjuiciamiento de que sí había operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue condenado a 5 años, la multa que establece el 400 bis. Aquí lo increíble es que apelaron, confirmaron la sentencia, se fue al juicio de amparo, lo perdió y ahora tendrá que ingresar al penal a cumplir sus 5 años. En la intermedia se le planteó un abreviado con un descuento de 1/3, es decir, de un octavo, perdón, quedaba en 3 años, 4 meses, y sí, 1/3 fue lo que se le ofreció, perdón. 60 meses menos 1/3 son 20 meses, es 1 año, 8 meses. La pena le quedaría de 3 años, 4 meses. Y no aceptó, hoy tendrá que ingresar a cumplir 5 años. Y ya tendrá que hacerse bolas con el juez de ejecución, en este caso su abogado, si es que lo conserva, ¿no? Pero eso nos da una idea clara de que cuando estamos como defensores debemos ponderar lo que tenemos en la carpeta, igual que el Ministerio Público, fortalezas, debilidades y ver qué tanto me conviene una salida negociada a través del procedimiento abreviado, que es debatido, por supuesto que es muy debatible, porque dicen somos unos guerreros, dijera un amigo que es defensor de toda su vida,
no tú, Chuy, porque estás del lado de la fiscalía, por eso me lo dices, pero yo soy un guerrero y me muero en la raya, ¿no? Pues, mis respetos, claro, es posición de cada quien, pero es ponderar en este caso intereses de nuestros representados. Esa sería mi exposición, les agradezco haberme escuchado, espero que haya inquietudes y preguntas, pues, con todo gusto, siempre y cuando sepa contestarlas, ¿no? Procurar contestarlas, señores amigos defensores. Don Jesús, le agradezco muchísimo su exposición. Verdaderamente nos ha dado una cátedra de Derecho Procesal Penal aplicada a la investigación del delito de lavado de dinero. Afortunadamente, nuestras sesiones son gratuitas y no cobramos 3 millones de pesos. Ajá. En el caso que usted plantea, de aquellas operaciones inexistentes o simuladas. Le agradezco que haya sido didáctico con el asunto del camión. Es muy claro para mí, de manera objetiva, que sí existían esos indicios razonables y suficientes para poder acreditar la materialidad del hecho. Creo que se tocaron aspectos de gran relevancia. Nos habló de la convención, de las convenciones de Viena y Palermo, del origen del tipo penal inicialmente previsto en 1990 en el artículo 115 del Código Fiscal de la Federación y posteriormente cómo se traslada su regulación al 400 bis del Código Penal Federal. Se tocaron también temas como el título de la sesión respecto a las técnicas de investigación propiamente dichas, el cateo, la intervención de comunicaciones, la solicitud de información bancaria, el aseguramiento de bienes. Definitivamente es sumamente complejo investigar este delito, especialmente cuando se utilizan las instituciones del sistema financiero. Yo lo veo como armar un rompecabezas. Hay que ir juntando poco a poco las piezas hasta que empiece a agarrar forma e interpretarlas. En este caso, primero mediante las técnicas que no requieren control judicial, para posteriormente aplicar las que sí lo requieren y eventualmente estar en aptitud de formular imputación. Definitivamente, de nuestro lado, como abogados defensores, hay una gran responsabilidad y ahí tiene especial importancia la ética de cada abogado, porque si bien es cierto, nuestra obligación es combatir en la medida de lo posible tanto las técnicas de investigación como las cuestiones de fondo, hay casos que verdaderamente son indefendibles y la mejor defensa, gracias a la nueva regulación del Código Nacional de Procedimientos Penales, podría ser en efecto el procedimiento abreviado. Este caso del personaje que conducía el camión es un claro ejemplo de que si se asumen los riesgos, la sanción puede ser mayor. Por ello le agradezco que haya sido ejemplificativo. A mí me gustaría, si me lo permite, tocar 2 puntos, uno de carácter sustantivo y uno de carácter procesal, que usted abordó y que sí generan inquietud en el foro. El primero, de carácter sustantivo, es el relativo a los delitos fiscales como antecedente al delito de lavado de dinero. Creo que puede haber confusión en ocasiones respecto de ciertas operaciones que constituyen algún delito fiscal, en específico el previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, relativo a la enajenación y adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Creo que la línea es muy delgada entre el delito fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en específico hay una discusión en la doctrina respecto si al delito de defraudación fiscal genérica o algunos de sus equiparables pueden ser o no antecedente del delito de lavado de dinero, porque en sí esos delitos fiscales no generan una ganancia. La ganancia se genera mediante la enajenación de algún bien, la prestación de un servicio o en general cualquier otro ingreso con motivo de actividades lícitas.
Y lo que en sí genera el delito de defraudación fiscal es un ahorro, a lo mejor indebido, en perjuicio del fisco federal, pero no estoy seguro si pueda constituir una ganancia ilícita que pueda constituir el objeto del delito de lavado de dinero. Esa es la cuestión sustantiva. Y la cuestión adjetiva, que usted bien la comentó, en los casos en que se utilizan las instituciones del sistema financiero, se requiere la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta denuncia, por la forma en la que está redactado el artículo 400 bis, es un requisito de procedibilidad. Mi pregunta es si usted considera que la denuncia se requiere única y exclusivamente para poder ejercitar la acción penal, o si es necesaria para el inicio de la investigación, como ocurre con la querella u otros actos equivalentes previstos, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación. Y a propósito de este requisito de procedibilidad, si es necesario que la Secretaría de Hacienda, antes de formularlo, ejerza sus facultades de fiscalización para poder estar en aptitud de recopilar esa información, esos datos, esos indicios para darle sustento a su denuncia. Esas serían mis dos inquietudes. Ok. Voy a hacerme cargo de la primera para empezar, porque la segunda tiene varias implicaciones, pero interesantes planteamientos. En lo referente al delito fiscal como precedente, sí existe un gran debate en la doctrina, por supuesto, y yo ahí lo vería, pero lo vería más complejo de como parece. Lo tengo como precedente, sí, pero aquí la cuestión, y yo me pone un ejemplo muy sencillo, y yo lo pongo de ejemplo también. Yo genero recursos y debo pagar, por ejemplo, de 1 millón de pesos, voy a pagar 160,000 pesos de IVA. Y esos yo, en cuanto no los pago, primer mes yo genero en enero 1 millón de pesos y debo pagar 160,000 y no los pago. Tengo 160,000 que son del fisco y me quedé con ellos. Y dice el ejemplo, te doy 50 a ti, 60 a otro compañero y 50 al tercero. Y aparte, yo tengo más recursos y los reparto entre todos 500,000 pesos, pero yo lo que va ahí fueron 160,000. Aquí va a venir un problema serio en cuanto a la identidad del recurso que yo dejé de pagar y que pudiera parecer ilícito por no haberlo enterado a Hacienda, por ejemplo. Eso sería sobre el concepto IVA, pero aquí viene algo más complejo, sobre el ICR. Termino mi año y voy en el mes de abril a hacer mi declaración de impuestos y no pago el ICR, por ejemplo. Debí enterar 300,000 pesos y no los entero. Igual, los reparto, los presto junto con lo que tengo en mi patrimonio, son 500,000 y los reparto 100,000 a cada quien de mis amigos. Aquí el problema viene a ser sobre la identidad del recurso. ¿Cómo puedo yo decir que ese recurso fue el que no pagó de impuestos? Eso por cuanto a lo que sería numerario. Ahora, por cuanto al concepto de facturación, la facturación es una facturación en la que yo estoy de alguna forma propiciando que se obtengan ingresos. Yo no los recibo, yo vendo las facturas y recibo ingresos por esa venta de facturas. Es un tipo especial, yo diría en este caso, contemplado por nuestro Código Fiscal. Y bueno, esto es producto de lo que ha ido ocurriendo en México. No es nuevo esto. Esto tiene un largo periodo y no se habían preocupado o se hacían los márgenes, no sé qué pasó ahí, porque eso no es de ahorita, es de mucho tiempo, que vendían CFDIs. Lo que les comentaba del contador que le dijo a su chofer, al hermano chofer, no te preocupes, compramos unos CFDIs. Y ahí está como ejemplo, y en todo el mundo siempre, no sé, te vas a Santo Domingo, hasta le hacen fama una zona tan bonita como es Santo Domingo. Sí puede haber gente de Sonata, por supuesto, aunque hay también editores y hay muchas cosas que hacen, pero no todo es ilícito. Entonces yo creo que ahí es muy delgada la línea, como tú lo comentas, sí es cierto, pero ahí también yo tengo la denuncia y tendré que intervenir y tendré que investigar. Y por supuesto que sí puede darse el ORPI porque estás generando recursos. O sea, no gané nada, vendiste facturas. Y luego hay veces que vemos que ese que vendió las facturas tiene cuentas y cuentas enormes en sistema financiero. Y lo podemos corroborar, lo podemos probar, y claro que sí podríamos integrar en este caso ORPI,
Y aquí viene lo más preocupante, delincuencia organizada, porque ven que eso establece ya, la ley federal lo incluyó dentro de ese paquete. Teníamos antes DO y ORPI, y hoy tengo DO y ORPI, y puede ser también con la agravante de que sea facturación, que es una innovación que tenemos, y que tenemos que investigar, por supuesto. Sí es complejo, pero creo que sí podría ser precedente. Y luego la pregunta otra que es más interesante, en lo referente, ¿a qué me dijiste? Ya me fui de paseo. A ver. La denuncia previa de la Denuncia Secretaría. previa. A ver, esa me parece que es una cuestión que siempre está en el ojo del huracán. Si checamos el ORPI, es un delito que se persigue de oficio. Y el precepto muy puntual dice, cuando se utilice el sistema financiero, se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo lo inicio y lo que les comentaba, parece que voy en caballo de Hacienda, ¿no? No, sin problemas, no. Cuando yo requiero una técnica, el juez dice, ¿y cuentas con tu denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y ahí tengo ya yo un dique de alguna forma, porque el juez me pide como requisito para otorgarme la técnica que cuente con la denuncia de Hacienda en este caso. Y yo les digo, ¿lo vemos como un requisito de proceder? Yo creo que no. Aquí en la doctrina procesal mexicana luego caemos dentro de las tentaciones. Y yo les digo, es denuncia, querella o acto equivalente. No tiene carácter de acto equivalente la denuncia que formula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo digo que es un acto sui generis. Sui generis, ¿en qué sentido? Lo tiene que formular un órgano técnico. No lo formula cualquier hijo de vecino, lo formula un órgano técnico. Y lo hace con indicadores, lo que yo les comentaba. Son indicadores, son indicios. Y por ahí decía un amigo, dice, son chismes, maestro. Pues sí, son chismes porque ¿dónde lo sacan? Hasta de periódicos. Hacen denuncias y viene así la denuncia. 5,000 fojas, hijo en la torre. Y empieza uno a revisar, son puros recortes de periódico, notas bajadas de internet, y fulano esto y fulano lo otro, y híjole, son 50 los implicados, híjole, va a ser un asuntazo, pensamos, ¿no? Y cuando empieza uno a investigar, no, pues resulta que los implicados son 4 o 5, y viene un universo de personas implicadas, y tú no me dejarás mentir el asunto que yo te estabas revisando, ¿cuántos tomos son? Tenemos un asunto que tiene 1,200 tomos. ¿Se imaginan lo que es ver un asunto de 1,200 tomos? Son 400 de actuaciones y 800 de toda la información que se recabó. Y lo más increíble, terminó en un ejercicio de la acción penal. No pudieron, nunca pudieron. Yo llegué y ya estaba ese asunto y diciendo, bueno, ¿qué iban a poder? Hicieron un mazacote. Entonces ahí, para mí, no es un acto equivalente, yo les digo, es una denuncia sui generis. ¿En qué sentido? Lo formula un órgano técnico, no lo puede hacer cualquier persona. Es un órgano técnico que tiene acceso a información privilegiada y eso le da una calidad de información, entre comillas. Yo digo, tengo información, pero la carga va al Ministerio Público, yo debo investigar, ¿sí? Entonces es un acto sui generis en mi concepto. Si nos vamos al derecho procesal penal mexicano, encontramos, y ustedes no me dejarán mentir, denuncia, querella, acto equivalente. Acto equivalente, la querella que formulaba en este caso como declaratoria de perjuicio aduanas, por ejemplo, y la sigue formulando. La declaratoria de procedencia para suprimir el foro un servidor público es otro acto equivalente. La denuncia que puede formular la Secretaría del Medio Ambiente en lo referente a delitos contra el medio ambiente, por ejemplo. Es una denuncia, es una querella especial de alguna forma y entra en el paquete de actos equivalentes que contemplaba, si ustedes no me dejan mentir, un libro del maestro Hernández Pliego, que en paz descanse. Tiene un libro muy bonito sobre el proceso penal mexicano y él ahí hablaba de esos 3 actos equivalentes, decía, denuncia, querella o acto equivalente. Y él manejaba 3, si no mal recuerdo, en su libro. Muy, muy interesante el libro. Yo estudié en ese libro cuando fui a la maestría, me tocó ver ese libro, y ahí él prestaba actos equivalentes. Hoy nos confundimos y dicen, no, es que es un acto equivalente. No, ¿por qué no? Yo inicio porque tengo una denuncia. Para que yo quiera avanzar en mi investigación, requiero tener la denuncia de la UIF. Denuncia de Hacienda a través de la UIF, por ejemplo. Si no la tengo, voy a toparme con el juez de control cuando le pida yo una técnica y me diga, ¿sabes qué? No tiene la denuncia UIF, por tanto no te puedo autorizar la técnica. Y me va a mandar a que la obtenga, para empezar. Y así como eso nos ha pasado, que por algún detallito que después no le parece,
nos lo regresa. No te autorizo. Y si ustedes checan el Código Nacional, en lo que son recursos, esa determinación del juez no es apelable. Acá entre no es apelable. Se ha hecho el intento y se han logrado que se prospere la apelación, pero ¿saben qué hacemos? Revisa por qué no la negaron mejor. Subsanamos la deficiencia y es más rápido que subsanemos a que te vayas a un recurso en el que pudieran decir, sí, tiene razón el Ministerio Público, señor juez, obsequia de la técnica, tiene razón. Entonces ahí es costo-beneficio. ¿Cuánto me va a gastar el tiempo? No. Chécale, ¿por qué no la negó por esto? ¿Lo podemos subsanar? Sí, vamos a subsanarlo. Son labores titánicas, ¿eh? Ahí el Ministerio Público es el que está realmente contra un gigante, porque los jueces, mi respeto, son estrictamente veladores de los derechos fundamentales. ¿Sabes que no? Porque te falta esto otro. Esa es la parte que yo diría, sí es una denuncia y es una denuncia sui generis. No es un acto equivalente porque no lo requiero para que yo pueda en este caso iniciar la investigación. Yo al inicio practico mis diligencias y cuando yo requiera alguna técnica en la que el juez de control me dice, oye, tu denuncia, ponte tu denuncia de Hacienda, no la tienes. Ahí sí vamos con pared porque no la tenemos. Espero haber respondido tu pregunta, tus dos preguntas, Gerardo. Sí, muchas gracias. Sin duda son cuestiones muy finas y que siempre estarán abiertas al debate, pero para mí es, digo, el escuchar su punto de vista amplía definitivamente mi criterio, porque a veces como defensores solamente estamos buscando por dónde pegar, pero Claro. es importante también ponernos del otro lado. Como ya lo había comentado, la investigación de este delito es realmente compleja y sobre todo defenderla en juicio, así es que felicidades por esa sentencia condenatoria. Y si me lo permite, para enriquecer el diálogo, no sé si don Víctor tenga alguna pregunta o alguno de los penalistas quiera hacer algún comentario. No, muchas gracias, Gerardo. La verdad, me sumo a las felicitaciones a don Jesús. La verdad, excelente expositor y creo que nos dejó muy claros sus puntos de vista. Y bueno, antes que nada, felicidades al expositor también. Muchas gracias. Querida Claudia, ¿quieres hacer algún comentario final? Pues sí, con mucho gusto. Me pareció una exposición muy interesante, no nada más para los penalistas, para todos los que somos abogados defensores y conocer el sistema mediante el cual la Fiscalía lleva a cabo esta investigación para ver si existen recursos de procedencia ilícita es muy importante y tiene muchos pasos, ¿no? Hay que ir investigando para llegar a lo seguro, ¿no? No puede haber confusión, puede existir una presunción y después darse cuenta de que no había tal o al revés, ¿no? Y bueno, tenemos un exceso de gente que pues no paga impuestos y entonces ahí le va buscando y tienen empresas y cierran y abren. Entonces siempre es muy interesante escuchar la voz de la autoridad. Yo le agradezco a don Jesús esta visita que nos ha hecho. Ojalá pronto, yo creo que este año no va a ser, pero el año que entra podamos tenerlo en la presencial para poder seguir con estos temas tan importantes. Seguramente Gerardo no quitará el dedo del renglón para volverlo a invitar en otra ocasión. Y muchas gracias por venir a la barra. Felicidades, Gerardo, por esta sesión tan importante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudia. Pues nada más antes de darle el aplauso, por ahí estoy viendo que tenemos una pregunta, don Jesús, no sé si se pueda formular. Y adelante. Te pediría que abrieras tu micrófono porque está muy compuesta la pregunta, a ver si la puedes simplificar verbalmente. Ya se nos fue, creo, pero la voy a tratar de simplificar. Y a ver. Me comenta que en ocasiones se llevan asuntos con detenido en donde se descubren los recursos justo en posesión de los sujetos activos. En el caso del camión es muy claro, pero él pregunta si por ejemplo, para entrar a un inmueble en donde se están realizando las operaciones,
¿no sería necesario primero contar con indicios sólidos de que ahí se están realizando esas operaciones? Y en su caso, si autorizada la orden del cateo, ¿se verifica o no la flagrancia? ¿Sería un delito plurisubsistente, permanente? Esa es la pregunta más o menos. Bueno, allí el asunto es muy complejo, pero es de verlo desde la perspectiva de lo que son los niveles de contacto. Si yo no tengo orden de cateo, no puedo entrar a la casa de entrada. Si yo me meto sin orden de cateo y ahí tiene 10 millones, 20 millones, lástima, Margarito, porque ese dinero yo no lo voy a asegurar momentáneamente, pero cuando llegue con juez de control no va a pasar mi control de detención de entrada, porque fue a través de un allanamiento de morada. Abuso de autoridad por parte de quien haya entrado, me voy a quedar prácticamente amarrado de manos porque ese recurso que es producto del delito, o pudiera hacerlo, se obtuvo de manera ilícita, ese indicio. Entonces ahí tengo un problema serio. Tuvimos un asunto muy interesante, por ejemplo, en Tijuana, vienen 2 damas del extranjero, traen una Nitro 2018, por ejemplo, y les toca el rojo. ¿Traen más de $30,000 que declarar? No traemos más de 30,000. ¿Nos permiten regresar su vehículo? Claro. Pero el agente aduanal que está en ese punto se percata que abajo de los asientos trae paquetes envueltos en papel de estaño o papel de acero, pero ve que está tapizado abajo los asientos. Y ¿sabe qué llevan ahí? Son quesos. ¿Nos permite revisar? Y sacan un paquete y lo abren. No, eran paquetes de $100, puros de $100. Traía cada paquete 500 billetes de $100, imagínense. En total se aseguraron fueron $1,368,000. Traía bajo los asientos, traía en los asientos los paquetes, venían camuflajeados, las portezuelas cubiertas con paquetes de dinero atrás, todo el vehículo completito por la parte de atrás cubiertos de dólares. $1,368,000, si no mal recuerdo. Y sí, se logró llevar, ellas son amas de casa, tienen doble nacionalidad, mexicana y norteamericana. El vehículo es una agencia de arrendamiento de autos. ¿A qué vienen? Venimos a pasear. Perfecto. ¿En qué trabajan? Somos amas de casa. Y entonces ahí el recurso, pues sí se presume que es de procedencia ilícita. Se logró la vinculación a proceso, un plazo de investigación de 6 meses, y los abogados defensores pidieron el abreviado. Se fueron con 3 años, 4 meses de prisión cada una, el dinero se decretó el decomiso, entra a formar parte de lo que son recuperación de activos, que es una parte en la que nuestro país está siempre en deuda porque es un compromiso de México con Gafi, por ejemplo, Grupo de Acción Financiera Internacional, con Gafilar, que también nos tocó otra parte que, oye, ¿y qué pasó hoy? ¿Qué has recuperado? Fue un golpe muy bueno, por ejemplo. Pero aparte, para no darle la vuelta a tu pregunta, porque nos ha ocurrido, practican un cateo en ejecución de un cateo buscando una persona que era víctima de secuestro. Y en ese cateo, por ejemplo, encuentran en la búsqueda de la persona, encuentran que en el asiento, en un sillón de la casa, se veía que tenía un cierre, abren el cierre y encuentran algo así como $1,000,000. Fíjense. Y entonces ahí se da motivo a iniciar una carpeta por el ORPI, pero se deriva de un cateo legal, en este caso, voy en busca de y si encontró a la persona en la parte posterior del inmueble, la víctima de secuestro, era una casa de seguridad para tener a las víctimas de secuestro, y se logra recuperar ese dinero. Se inicia por ORPI, se lleva al que estaba en la casa, por ejemplo, se detiene una persona que está cuidando a la víctima de secuestro, la llevan a vincular por ORPI, está en posesión del dinero, del recurso, y sí se logró en su momento por parte de la unidad especializada en ese delito de secuestro, lo llevaban por ORPI y lograron sentencia condenatoria por ORPI. Pero ahí fue como algo secundario, pero motivo iniciar una carpeta distinta, pero tenían un orden de cateo. Entonces ahí sí tengo una permisibilidad para entrar y revisar la casa. Voy en busca de una víctima de secuestro y se encuentra un hecho delictivo distinto. Se persigue de oficio, por supuesto que lo puedo perseguir y ahí no habría ningún problema. No hubo ningún problema y sí se logró una sentencia condenatoria. Sí creo que lo que decía el compañero en su pregunta, ¿no? Me parece.
pues no queda más que brindarle un fuerte aplauso. Les agradecería a los que estén dispuestos a prender su micrófono. Muchas gracias. Te agradezco. Y ahí estamos en contacto. ¿Perdón? Ahí estamos en contacto para futuras charlas. Seguro que sí. Muchísimas gracias por su tiempo, don Jesús. Mándele un saludo de parte de la barra y estamos en coordinación institucional para la próxima sesión. Gracias. Claudia, Víctor, Ilan, Chico, Carlos Riquelme, Enrique Riquelme, Paco Riquelme. Gracias a todos. Estamos en contacto. Un abrazo. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, don Jesús. Buenas tardes. Vaya a Hasta luego, todos. señora presidenta. Gracias. Hasta luego.